Muy buenos días. Expreso mi más sincero agradecimiento al presidente de ANFEM y a todo su equipo de trabajo por la invitación que me hicieran para poder esta mañana tener el privilegio de platicar y presentar a una persona extraordinaria que ha hecho de la educación médica algo importante para todos nosotros en la Federación, en todas las actividades que competen a la educación médica. Y me refiero precisamente al doctor Marcos Núñez Cuervo, presidente de la Federación Panamericana de Escuelas y Facultades de Medicina. Por favor, doctor, si es tan amable. La dinámica de este momento es que platicaremos sobre las actividades de la FEPAFEM y, como lo ha dicho en la introducción Maggie, platicaremos también del papel de las instituciones en la formación del talento humano en tiempos post-COVID y con perspectiva de género. Ese es el giro que esta mañana le damos a esta plática y le comentaría, doctor Marcos Núñez, la ANFEM, como usted lo sabe, se fundó en 1957 y a la fecha la conforman 115 instituciones de educación médica. Nos encantaría saber la FEPAFEM, cómo está constituida, cuáles son sus objetivos y trataríamos de conversar y de charlar sobre la perspectiva de género y las actividades que FEPAFEM lleva a cabo con este rango. Por favor, si es tan amable. Muy buenos días. Buenos días. Agradecer nueva vez al doctor Valdés y al equipo organizador de este magno evento, a nombre de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina, el poder estar aquí presente con ustedes. Yo quise ayer hice una pequeña revisión a modo introductorio. Es interesante porque cuando nosotros viajamos tenemos que explicarle a la gente del otro lado del mundo que aquí estamos en 3 zonas: Norte, Centro, Caribe y Suramérica. En muchos países nos consideran que estamos en Suramérica. Entonces, fíjense que somos 1 billón de habitantes y tenemos alrededor de 35 países. La federación se constituyó en el año 62 y agrupa las asociaciones que van desde Canadá hasta Chile y Argentina. Y una de las asociaciones líderes en el continente, no porque estamos aquí, es ANFEM. Es interesante porque la mayoría de nuestros programas van de 5 a 8 años de formación. Y en el día de ayer estuve platicando en la mesa 10 y parece que lo que está ocurriendo en República Dominicana, que es lo que pongo de ejemplo, está pasando en México también. En mi país, 7 de cada 10 estudiantes de medicina son mujeres. Hemos hablado de los determinantes sociales en salud y el gran peso que tiene la parte social y económica. Y estos son algunos de los desafíos que tenemos nosotros con la fuerza laboral. Esta es una proporción desde los países que están en mejor posición con relación a médicos, enfermeras, y que nosotros pudimos ver que es una situación que en México, en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica hay un gran déficit, sobre todo de personal de enfermería. Y esto es algo que encontré que me llamó mucho la atención, hablando de que cerca de un 50% de los trabajadores de la salud en Estados Unidos están pensando abandonar su posición para el 2025. Yo creo que ese es un reto que tenemos que ir considerando. Y aquí vemos a México y a República Dominicana y nuestra proporción de enfermeras por paciente. Hablando del tema que nos ocupa de género, fíjense que a nivel mundial la mayoría del personal de salud son mujeres, 7 de cada 10. Y en nuestra región, más de la mitad de los recursos humanos en salud
son enfermeras y de ese grupo el 90% son mujeres. Con relación al impacto, pues lo hemos analizado en el día de ayer, cómo el COVID ha reducido la capacidad de respuesta de muchos de nosotros. Y yo lo comparo como un espejo a cuerpo completo. Estábamos viendo nuestras realidades a medio espejo o la parte superior del cuerpo, pero el COVID vino a traernos un espejo completo de nuestras realidades. Y las inmunizaciones no escapan. Fíjense, lo hablamos ayer también, el DPT que usamos de comparación, el polio. En mi país estamos teniendo algunos casos aislados de difteria, precisamente como producto de ese déficit de vacunación. ¿Y qué decir de la salud mental? El número de casos de ansiedad, depresión, consumo de sustancias. Y esta es una publicación que les sugiero que revisen de OPS sobre la salud en las Américas del año pasado. Y fíjense la esperanza de vida, eso se habló ayer, que en algunos sitios se ha reducido 2 años, en otros sitios hasta 4 años con relación a la pandemia. Y el impacto que tiene que ver con la atención a primer nivel, vacunaciones. Las comorbilidades. En nuestro medio cada vez estamos viendo diabéticos, hipertensos y otras características adicionales. Y eso va, fíjense, en orden ascendente. Enfermedades crónicas no transmisibles sigue siendo la causa principal de muerte en el mundo y nosotros como región no escapamos a ella. Y es importante e imperativo construir sistemas de salud resilientes y sostenibles para asegurar la salud universal como herramienta para hacer frente a las actuales situaciones. Cambio climático, que es un punto de agenda en todas nuestras universidades y que tenemos que colocar en el plan de estudio, nos va a llevar a casi 250,000 de muertes adicionales, producto de malnutrición, malaria, diarreas y calor. Y importante las brechas de salud mental. Y la OPS nos enrostra y nos señala la baja cantidad que nosotros dedicamos a la salud mental. Esta es una aplicación gratuita de la OMS que yo les sugiero que la puedan bajar y que pueden usar los internos de pregrado y también los estudiantes, los médicos recién graduados y residentes, y que puede abordar de una manera fácil la mayoría de los problemas de salud que acontecen en nuestras regiones. Esos son parte de los retos del 2023, pero como el tema de nosotros tiene que ver con género, yo preparé anoche estos 2 slides. Primero, estamos con relación al reto de la mujer médico, aquí en México, en República Dominicana, en el continente, en todas partes, en base a una sociedad machista, donde hay prejuicios, modelos, estigmas. El embarazo, que no sé aquí en México, pero en nuestro país les dan 3 meses de licencia en condiciones normales. Pero, ¿qué pasa con esas residentes? Muchas veces no cumplen los 3 meses. El alto número de embarazos en adolescentes, el gran número de madres solteras que tienen que ser también las líderes de la casa. Entonces tenemos la disyuntiva de hacer medicina para ser médico general, pero tenemos esa gran influencia para ser especialista. Usualmente hay una tendencia en las mujeres a hacer, por ejemplo, dermatología, oftalmología, pediatría. Y el acoso y la violencia que se destacan en el artículo que van ustedes a revisar en la mesa es un problema muy serio. El asunto del maltrato, de las diferentes formas de maltrato, sobre todo de predominio en el sexo femenino. Y lo que tiene que ver, lo vimos ayer en la presentación del señor rector, cómo ese escalafón y cómo esa remuneración no es igual en posiciones de mando
en las mujeres que en los varones. Yo creo que tenemos que hacer más investigación y levantar una data que nos permita a nosotros en nuestros países y en el continente poder hacer ofertas de políticas públicas. Hay que revisar los planes de estudio. Hay muchas asignaturas que ya hay que ir sacando y, por ejemplo, tenemos que promover lo que es cambio climático, liderazgo, medicina de emergencias y desastres. Hay que promover foros como este, no solamente aquí en México, sino en todo el continente y el mundo. Y un grupo vulnerable, que me imagino que tocaremos también nosotros aquí, es los grupos LGTBQ+ o más. A mí me han enviado algunas instituciones encuestas preguntándome qué porcentaje de mi plan de estudio yo dedico para que mis estudiantes puedan accionar ante estos tipos de grupos vulnerables. Y sin duda, la clave para esto es hacer sinergias y coaliciones. La AAMC, que es la institución que agrupa las escuelas de medicina en los Estados Unidos, tiene esta publicación del año 2014 gratuita, que podemos bajar, son unas 300 páginas, y donde nos hablan de la vulnerabilidad, cuáles son las situaciones más frecuentes que se ven en los pacientes en este tipo de grupo. Y también ellos tienen de fácil acceso videos, y webinarios y publicaciones que ustedes pueden accesar en la página web. Eso era más o menos lo que yo quería traer de introducción. Muchas gracias, doctor. Nosotros hemos tenido la fortuna, obviamente, de hacer diseños curriculares que vayan acorde a las necesidades y hemos tratado de que sean perfectibles, por supuesto. Sin embargo, en el momento en que se unen las políticas gubernamentales, pues hemos tenido muchos fracasos al respecto y ayer lo hablábamos referente a las condiciones que tenemos de la especialización. Usted ya hace un momento retomó lo que la mujer elige para su especialidad, que son todas aquellas que no tienen guardias extraordinarias o que es como la dermatología o la oftalmología, que le permiten un poco más de tiempo para sus labores. Leímos y estuvimos en contacto que ya la región europea, todo lo que confiere a la actualización de sus reformas en salud, ya lo hicieron del 2022 y lo tienen publicado. Y por supuesto que este tipo de fortalecimientos son muy importantes, lo tienen con un enfoque transversal, interactivo, integrativo y se basan en los determinantes. Para ellos los determinantes, doctor, son muy parecidos a los nuestros: el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad, la transición epidemiológica de enfermedades transmisibles a no transmisibles, que usted ya lo tomó. Nosotros en América, ¿qué otro determinante deberíamos agregar? Hay un asunto y es que, por ejemplo, a diferencia de los europeos, donde ellos están bajando la tasa de reproducción, de natalidad, nosotros eso no lo vemos. De hecho, cada vez más vemos embarazos en adolescentes y en poblaciones que no deberían existir. Yo creo que a esos determinantes sociales que hemos mencionado, hay mucha similitud. Algunas variantes con relación a nuestros países en Latinoamérica y a la parte de Norteamérica que tiene que ver con Canadá y Estados Unidos, pero en sentido general son las mismas situaciones desde mi punto de vista. ¿Agregaríamos problemas sociales como la violencia? Sí, sin duda, sin duda. Agregaríamos. La violencia y el maltrato. Cuando nosotros nos abocamos a entrenarnos en lo que se habla de maltrato, vamos a ver que hay situaciones en las cuales, como pedirle a un residente que le busque un café, es una situación de maltrato. Y sin embargo, a los ojos nuestros probablemente eso no se evalúa de esa manera. Entonces, también el acoso que tiene que ver muy específicamente a la mujer, tanto en la escuela de medicina, pero sobre todo a nivel de los programas de posgrado. Así es.
Así es. También el día de ayer retomábamos el poco apoyo psicosocial que se recibió en materia de salud mental en esta situación en nuestro personal y principalmente con nuestros residentes. Y veíamos que la salud mental tiene un valor intrínseco y que por supuesto guarda una relación directa con el elemento central de lo que nos hace ser humanos para poder interactuar, para poder comunicarnos, para poder aceptar el dolor, la ansiedad, la angustia y por supuesto también la felicidad. ¿Ustedes como FEPAFEM tienen algún modelo, algún proyecto sobre esta situación? Estamos tratando de, precisamente, dentro de las asociaciones miembros, identificar áreas potenciales de capacitación. Por ejemplo, en el área de salud mental, estamos tratando de hacer cursos para la membresía que tengan que ver sobre maltrato, identificación y manejo, y también con relación a cómo poder incorporar en el plan de estudio este tipo de situaciones, como mencioné, de grupos vulnerables, no solamente el aspecto de género, sino también lo que tiene que ver con los grupos LGTBQ+. Nosotros, como mexicanos, en el 2013 se estuvo trabajando intensamente sobre una reforma en salud y se lograron concretar algunos objetivos importantes. Y ya se hablaba de la inclusión, ya se hablaba de ser multifacético, ya se hablaba de que deberíamos tener planes de emergencia, ya se hablaba de que era necesario que se involucraran todo el sistema de salud para que pudiésemos tener realmente una respuesta a esta emergencia como la que acabamos de vivir. ¿Usted cómo percibió a México con su amplia experiencia, su visita a tantos países? ¿Cómo percibió la respuesta de nuestro país? Cuando analizamos las estadísticas, pues nos damos cuenta de que México, Perú, fueron países donde la respuesta a la pandemia obviamente trajo como consecuencia morbilidad y mortalidad por encima de los niveles esperados y por encima de los países encontrados. Algo también que se me olvidaba mencionar es que estamos dentro de la federación tratando de crear un equipo para lo que es México hacia abajo, de lo que es equidad, diversidad, inclusión y antirracismo, que no tenemos. Canadá lo tiene los Estados Unidos. Entonces estamos tratando con la doctora Liliana Arias de Colombia, que sí tienen ya conformado un equipo de EDI-AR, que es como se llama, para ver de qué manera nosotros podemos, en nuestras diferentes asociaciones y como FEPAFEM, nosotros poder tener también un equipo líder de equidad, diversidad, inclusión y antirracismo. Gracias, doctor. Finalmente, pudiésemos hablar de que la FEPAFEM ha hecho algún proyecto o tiene un programa para apoyar el diseño o los planes de estudio de nuestras instituciones que favorezcan la ética, que disminuya la discriminación contra la mujer. Lo que estamos haciendo, y por eso puse investigación y levantamiento de la data, es precisamente que las asociaciones hagan investigaciones y nos reporten la data para nosotros poder ir haciendo una serie de sugerencias, no solamente a lo interno de la federación, sino también a los tomadores de decisión. Porque un problema que nos sucede, y sucede en México, sucede en mi país también, es que, por ejemplo, el ministro de Salud de mi país y el ministro de Educación Superior no se han juntado para decirnos cuál es el tipo de médico que queremos. Entonces, nosotros tenemos que como federación hacer que las asociaciones, y vuelvo y repito, ANFEM es una asociación líder en el continente y nosotros necesitamos levantar esa data, analizar
y hay que hacer urgentemente una revisión del plan de estudio porque, por ejemplo, el aspecto una sola salud o One Health, que vamos a hacer prontamente un cuestionario a nivel del continente. Se juntan nuestros veterinarios con nuestros médicos y nuestros analistas de los ecosistemas. ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar otra pandemia para entonces nosotros ponernos las pilas, como decimos en República Dominicana, y entonces ponernos como decía el profesor Abreu, o sea, tenemos que hacer que las diferentes profesiones nos podamos sentar y analizar esta situación, porque la medicina planetaria, ya no hay medicina continental, ni medicina, como decíamos nosotros, para el Caribe. Ya el médico que formamos tiene que ser médico para el planeta. Y el planeta hay que cuidarlo, porque está muy vulnerable. Así es, efectivamente. Doctor, las 10 tendencias en la gestión de personas en la era post-COVID incluyen la salud emocional, la transformación empresarial, o sea, la precisión que todos podemos hacer cierta actividad en determinado momento, que podemos interactuar y cambiar los objetivos de uno o de otro rápidamente y cubrir los liderazgos. La promoción de la diversidad es otra de las gestiones en las personas post-COVID. La gran gestión proactiva de la desconexión digital, fórmulas para la formación y capacitación, gestión de procesos en la nube, nuevos procesos de reclutamiento en el mundo virtual, planes de acogida digitales. ¿Usted cuál considera que es más importante de todos estos? El aspecto humano, la formación del profesional y del grupo de salud. Como yo les decía, el COVID nos ha puesto un espejo de cuerpo completo y nos hemos dado cuenta de la gran brecha que hay dentro de la misma geografía, dentro del mismo México, el acceso, ¿verdad?, a los recursos modernos de comunicación. Y yo creo que tenemos que entre todos tratar de buscar la manera de cómo, independientemente del país en que estemos, este es el instrumento hoy en día que tenemos que tratar de utilizar como medio de comunicación, porque pueda que no tengamos una computadora, pueda que no tengamos una infraestructura grande, pero el móvil yo creo que debería ser un artículo y las estrategias deberían estar dirigidas en ese sentido. Así es, pues ha sido muy interesante escucharle. Sus aportaciones son sin duda muy importantes para todos nosotros. A nombre del doctor Jorge Valdés, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, le agradezco esta extraordinaria exposición y sus comentarios al respecto de esta primera cumbre nacional. Nos da mucho gusto que haya estado aquí en México con nosotros y sobre todo su interés por todas las actividades en las que hemos podido participar y estar con usted en las diferentes mesas de trabajo. Gracias a todos por su atención y vamos a ceder los micrófonos a Maggie para que dé continuidad a estos trabajos.